Alejandro Magno. Alejandro Magno es reconocido por haber unificado y extendido el mundo conocido hasta entonces, llevando la cultura griega a nuevas fronteras y fomentando el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Su impacto en la historia es incuestionable y su figura sigue siendo estudiada por historiadores y académicos. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del antiguo reino de Macedonia, hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Alejandro creció en una familia macedonia y se vio expuesto a la vida política y militar desde muy temprano. Durante su infancia y adolescencia, Alejandro recibió una educación excepcional. Su tutor más famoso fue Aristóteles, uno de los filósofos más destacados de la época, quien le enseñó literatura, ciencias, política y filosofía. Además, aprendió tácticas militares y liderazgo en el ejército de su padre. Tras la muerte de Filipo II, en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia y comenzó su campaña de conquista del imperio persa. A lo largo de una década, Alejandro logró derrotar al ejército persa en diversas batallas, tomando ciudades clave como Babilonia, Susa y Persépolis. Después de conquistar el imperio persa, Alejandro continuó sus campañas en Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría, y en India, donde enfrentó a nuevos y poderosos enemigos. A pesar de sus éxitos militares, la resistencia de sus tropas y las difíciles condiciones del terreno, se vio obligado a detener su avance. Alejandro Magno falleció en Babilonia en el año 323 a.C., a los 32 años de edad. Aunque su muerte sigue siendo objeto de especulación y debate, su legado como conquistador y líder es indiscutible. Alejandro dejó un imperio que abarcaba 3 continentes y un legado que influiría en la historia y la cultura occidental durante siglos. Durante sus conquistas promovió la fusión de las tradiciones y costumbres griegas con las de los pueblos conquistados, creando un sincretismo cultural que perdura en la época helenística. Alejandro Magno tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la ciencia, el arte y la filosofía durante su reinado. Su interés en estos campos y su apoyo a los intelectuales y artistas ayudaron a fomentar un ambiente de creatividad e innovación en su imperio. Además, la fusión de las culturas griega y oriental bajo su dominio permitió el intercambio de ideas y conocimientos, lo que enriqueció aún más el panorama intelectual y cultural de la época. Alejandro Magno estableció muchas ciudades a lo largo de su imperio, llevando la cultura y la organización política griega a regiones lejanas. La más conocida es Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro de comercio y aprendizaje en el mundo antiguo. El legado de Alejandro Magno es amplio y ha influido en la historia y la cultura occidental de múltiples maneras. Se hizo presentar como un líder divino y se vinculó a héroes y dioses de la mitología griega, lo que le permitió consolidar su autoridad y legitimar sus conquistas. A pesar de su estatus como gran líder y conquistador, Alejandro Magno también ha sido objeto de controversias y críticas. Algunos historiadores cuestionan su brutalidad en la guerra y su personalidad, mientras que otros argumentan que fue un líder visionario y unificador. Estos son algunos datos curiosos sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno era un gran admirador de la Ilíada de Homero y llevaba consigo una copia personal de este poema épico a donde quiera que fuera. Se dice que dormía con ella bajo su almohada junto con una daga. Alejandro tenía un caballo llamado Bucéfalo, al que montó en muchas batallas. Se dice que solo Alejandro pudo domar a este caballo salvaje porque descubrió que tenía miedo a su propia sombra. Alejandro lo montó siempre mirando hacia el sol para evitar que Bucéfalo se asustara. Después de derrotar al rey persa Darío III, Alejandro liberó a la familia real persa, incluida su madre Sisigampis, tratándolas con gran respeto y honor. Alejandro organizó una boda masiva en Susa, en la que él y 90 de sus oficiales se casaron con mujeres persas en un intento de unificar las culturas griegas y persa. Durante el asedio de la ciudad fenicia de Tiro, Alejandro fue gravemente herido en el hombro por una flecha. A pesar de la herida, logró capturar la ciudad después de un prolongado asedio.
Cuando su amigo cercano y compañero de armas, Hefestion, murió repentinamente, Alejandro lloró su pérdida y ordenó un periodo de luto en todo el imperio. Incluso se dice que cortó su cabello en señal de duelo. En la ciudad de Gordio, Alejandro enfrentó el famoso nudo gordiano, una cuerda atada de tal manera que nadie podía desatarla. Se profetizó que quien lo desatara gobernaría Asia. Alejandro, en lugar de desatarlo, lo cortó con su espada, cumpliéndose así la profecía. Alejandro visitó el oráculo de Amón en Siwa, Egipto, donde según la leyenda fue confirmado como hijo del dios Amón y el legítimo faraón de Egipto. El sarcófago de Alejandro Magno. Aunque la ubicación exacta de la tumba de Alejandro es desconocida, se cree que fue enterrado en un elaborado sarcófago de oro en Alejandría, en Egipto. A lo largo de la historia, su tumba ha sido buscada, pero nunca encontrada. Hasta aquí el breve relato de Alejandro Magno. Dime qué piensas de este magnífico personaje de la historia. ¿Ya lo conocías? Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.